Hola a todos. Muchísimas gracias por invitarnos, estamos muy contentos de estar aquí. Kerem, el placer es todo nuestro. Gracias por este espacio tan cálido. Es un verdadero privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. La expectativa por esta entrevista es altísima, y como nuestro título promete, queremos ir más allá de lo superficial. Queremos una conversación que sea, ante todo, sincera. Así que, sin más preámbulos, hablemos de lo que sienten que los ha traído hasta este punto de sus carreras y de sus vidas. Ande, ¿cómo te sientes hoy, en este momento de tu carrera? ¿Qué significa para ti estar donde estás? Ande, qué pregunta para empezar. Me siento agradecida, profundamente agradecida. Cada día me despierto con una sensación de asombro por las oportunidades que he tenido y por la gente increíble que he conocido en este camino. Pero también me siento con mucha responsabilidad. Siento que tengo la oportunidad de inspirar, de entretener, y eso es algo que me tomo muy en serio. A veces cuando veo el impacto que nuestro trabajo tiene en las personas me sobrepasa. Es un torbellino de emociones, pero la gratitud siempre prevalece. Y la sensación de estar aprendiendo constantemente, de evolucionar, eso es fundamental para mí. Kerem, yo creo que ella lo ha dicho todo muy bien. Para mí también es una etapa de mucha gratitud. Ver cómo nuestro trabajo llega a tantas personas, cómo crea conexiones, es algo que no tiene precio. Cuando empezamos, uno sueña con que su trabajo sea apreciado, pero lo que hemos experimentado es mucho más allá de eso. Siento que estoy en un momento donde puedo ser más yo mismo en lo que hago, donde puedo experimentar más, arriesgar un poco más. Y sobre todo, he aprendido a valorar mucho más el proceso, no solo el resultado. A veces en la vorágine, uno se olvida de disfrutar el camino. Ahora estoy aprendiendo a hacerlo. Es maravilloso escuchar esa perspectiva. Y hablando de camino, han compartido proyectos que han sido verdaderos fenómenos. ¿Cómo se navega esa atención masiva, esa idolatría que generan sus personajes y ustedes mismos? ¿Hay alguna estrategia para mantener los pies en la tierra? Ande, la estrategia. Creo que la estrategia es tener un buen círculo de apoyo. Amigos y familia que te conocen desde antes de todo esto, que te recuerdan quién eres realmente. Y también ser muy consciente de que lo que ven en pantalla es un personaje, una historia. Yo soy yo y Kerem es Kerem, y nuestros personajes son creaciones que compartimos con el público. Intentamos mantener esa distinción muy clara. Y la verdad es que en el día a día, uno sigue teniendo los mismos problemas y las mismas alegrías que cualquier otra persona. No te levantas por la mañana y el mundo te trata diferente solo porque hiciste una escena bonita la noche anterior. Kerem, sí, yo creo que la clave está en la autoconciencia. Saber que eres una figura pública te da una plataforma, pero no te hace menos humano. Valoramos mucho a nuestros fans, su apoyo es increíble, pero es importante recordar que ese apoyo se basa en el trabajo que hacemos, en las historias que contamos. Cuando nos alegramos de su cariño, también somos conscientes de que hay un equipo enorme detrás de cada proyecto, y que nosotros somos solo una parte de eso. Y lo de mantener los pies en la tierra, pues, intento rodearme de gente que me ponga en mi sitio cuando hace falta, y también, a nivel personal, encontrar tiempo para las cosas que me llenan, que no tienen nada que ver con la industria. Eso es fundamental. Y hablando de proyectos, ha habido química innegable entre ustedes en pantalla. ¿Cómo se construye esa conexión tan palpable que enamora al público? ¿Es algo que se trabaja, o simplemente fluye? Ande, bueno, yo creo que en nuestro caso, hubo una conexión desde el principio. Nos llevamos muy bien, hay mucho respeto mutuo, y creo que eso se traduce en la pantalla. Pero sí, también hay un trabajo. Entendemos a nuestros personajes, tenemos conversaciones sobre cómo queremos interpretarlos, cómo queremos que interactúen. No se trata solo de estar guapos en escena, sino de entender la psique del personaje, sus motivaciones, sus miedos. Y Kerem es un compañero de escena maravilloso, es muy generoso, muy presente. Eso facilita mucho las cosas. Kerem, totalmente. Ande tiene una sensibilidad y una inteligencia emocional increíbles. Desde el primer momento, nos sentimos cómodos para explorar las escenas juntos. Hablamos mucho, nos damos feedback, y hay una confianza que se ha ido construyendo. Creo que esa confianza se ve reflejada en la pantalla. No es solo química,
también un entendimiento profundo de lo que el otro necesita para dar lo mejor de sí. Y como dice ella, hay un respeto muy grande por el trabajo del otro. Es fascinante escuchar cómo desglosan esa conexión. A menudo el público idealiza esas relaciones en pantalla, y es bueno saber que detrás de esa magia hay también profesionalismo y compañerismo. Ahora, Kerem, hablen. Os un poco de ti. ¿Qué te inspiró a ser actor? ¿Hubo algún momento clave en tu vida que te hizo decir, esto es lo que quiero hacer? Kerem, la verdad es que no hubo un solo momento mágico. Fue más bien un proceso. Desde pequeño me gustaba observar a la gente e intentaba imitar gestos, voces. Me fascinaba la idea de poder meterme en la piel de otra persona, de contar historias. Empecé en teatro amateur, y ahí fue donde sentí la chispa más fuerte. Ver cómo una historia podía mover a la gente, cómo podía hacerlos reír o llorar, eso me enganchó. Luego llegaron las oportunidades y decidí apostar por ello. No fue un camino fácil, ha habido muchos altibajos, pero la pasión por contar historias siempre ha estado ahí. Ande, yo creo que él tiene una habilidad innata para conectar con las emociones de los personajes. Siempre me ha impresionado su capacidad para transmitir tantas cosas con una mirada, con un gesto. Es algo que admiro mucho. ¡Qué bonito! Y Ande, tú también has tenido una trayectoria impresionante. ¿Qué te motivó a seguir este camino en la actuación? Ande, para mí fue un poco diferente. Yo venía de un entorno donde las artes escénicas no eran tan comunes. Pero desde muy joven, me encantaba actuar, inventar historias, jugar a ser otras personas. Luego tuve la suerte de que una amiga me animara a presentarme a un casting. Al principio lo tomé como una aventura, algo divertido. Pero cuando empecé a trabajar, me di cuenta de que esto era lo que quería hacer. Me encanta la posibilidad de explorar diferentes facetas de la vida a través de los personajes, de entender otras perspectivas. Y sobre todo me gusta la idea de que a través de las historias que contamos, podemos hacer pensar a la gente, hacerla sentir, o simplemente darle un momento de evasión. Es inspirador escuchar sus historias. Ahora avancemos un poco. Uno de los temas que más intriga al público es, sin duda, su vida personal. Cómo equilibran la fama, la presión mediática con su vida privada, sus relaciones. Cómo manejan la exposición. Ande, es algo que hemos aprendido a gestionar con el tiempo. Al principio, es abrumador. Hay mucha curiosidad, mucha especulación, y es difícil mantener la calma. Pero hemos aprendido a poner límites, a proteger nuestro espacio. Es importante recordar que somos personas y necesitamos nuestro tiempo, nuestro espacio para nosotros, para nuestra familia, para nuestros amigos. No siempre es fácil, y a veces duele leer cosas que no son ciertas, pero intentamos enfocarnos en lo positivo, en el cariño que recibimos. Y sobre todo intentamos mantener nuestra vida privada, privada. No todo tiene que ser público. Kerem, exacto. Creo que la clave es la comunicación, tanto con la gente que nos rodea como entre nosotros. Saber que hay un entendimiento común sobre lo que queremos compartir y lo que no, y también ser selectivos con lo que uno permite que le afecte. Hay mucha información que circula, y es importante saber filtrar y quedarte con lo que realmente importa. Valoramos mucho el apoyo del público, pero también necesitamos nuestro santuario. Eso es algo muy valioso de escuchar, esa honestidad. Hablemos de los desafíos. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que han enfrentado en sus carreras hasta ahora, y cómo lo superaron? Kerem, ve que uno de los mayores desafíos es la propia presión que uno se pone. La exigencia de ser perfecto, de no defraudar. Al principio, te consumes en esa preocupación. Superarlo ha sido un proceso de aprendizaje, de entender que los errores son parte del camino, y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. También la exposición constante puede ser agotadora. Aprender a desconectar, a recargar energías, ha sido clave. Y por supuesto lidiar con las críticas, tanto las constructivas como las no tan constructivas. Ande, yo estoy de acuerdo. El desafío de la autocrítica, de la autoexigencia, es grande. Y también la gestión del tiempo. Somos personas muy ocupadas y a veces es difícil encontrar el equilibrio entre el trabajo, la vida personal, el descanso. Lo superamos, creo que con organización, con prioridades claras, y aprendiendo a decir no cuando es necesario.
Y también apoyándonos mutuamente. Saber que tienes a alguien que entiende por lo que estás pasando, eso es un gran apoyo. Esa red de apoyo mutuo es fundamental. ¿Y si pudieran darle un consejo a las personas que están empezando en la industria del entretenimiento, cuál sería? Ande que sean auténticos. Que no pierdan su esencia en la búsqueda de la aprobación. Que trabajen duro, que se preparen, pero que sobre todo que sean fieles a sí mismos. Y que nunca dejen de aprender. Kerem, yo añadiría, que disfruten el proceso. Que no se obsesionen con el resultado, sino que aprendan a amar cada paso del camino. Y que se rodeen de gente buena, de gente que los inspire y los impulse a ser mejores. Y sobre todo, que nunca olviden por qué empezaron. Consejos muy valiosos. Ahora, para ir cerrando, ¿qué sigue para Ande y Kerem? ¿Hay algún proyecto soñado que les gustaría emprender? Ande proyectos soñados siempre hay. Me encantaría explorar otros géneros, quizás algo más de drama, o incluso una comedia romántica muy diferente a lo que hemos hecho. Y a nivel personal, sigo buscando crecer, seguir aprendiendo, seguir conociendo gente interesante y contando historias que me apasionen. Kerem, yo también tengo muchas ganas de seguir explorando. Quizás un proyecto con un mensaje social más fuerte, o algo que me desafíe a nivel actoral de una manera completamente nueva. Y a nivel personal, me gustaría seguir viajando, conociendo otras culturas, eso siempre nutre la creatividad. Parece que el futuro está lleno de promesas. Para finalizar esta charla tan enriquecedora, ¿qué mensaje les gustaría dejar a sus seguidores, a quienes nos están viendo ahora mismo? Ande, solo quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional. Ustedes son una parte fundamental de este camino, y su cariño nos impulsa a seguir adelante. Esperamos que disfruten de nuestro trabajo y que se sientan conectados con nuestras historias. Kerem, sí, nuestro mayor deseo es que nuestro trabajo les transmita emociones, que les haga reflexionar, que les divierta. Y sobre todo que sepan que detrás de cada personaje, detrás de cada proyecto, hay personas reales que ponen todo su corazón. Gracias por estar ahí, por formar parte de esta comunidad. Muchísimas gracias, Ande y Kerem. Ha sido una conversación increíblemente sincera, reveladora y, como prometimos, muy exclusiva. Agradecemos enormemente que hayan abierto sus corazones con nosotros y con nuestra audiencia. Ande, gracias a ustedes por este espacio tan agradable. Kerem, un placer total. Y a ustedes, nuestro increíble público, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta charla íntima con Ande y Kerem. Hemos aprendido muchísimo sobre su camino, sus reflexiones y la sinceridad que los caracteriza. Hemos visto que detrás de las cámaras y de los personajes hay personas apasionadas, resilientes y con un corazón gigante. Nos han recordado la importancia de la autenticidad, el trabajo en equipo y sobre todo, de disfrutar el camino. Y ahora, como siempre, llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes recordarles algo muy importante. Si les ha gustado esta entrevista tan especial, si han conectado con sus palabras, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que admiran a Ande y Kerem, o que simplemente disfrutan de conversaciones genuinas y motivadoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entrevistas exclusivas y contenido sorprendente. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenos qué les pareció la entrevista, qué les gustaría saber en futuras ocasiones, o qué fue lo que más les impactó de sus palabras. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.